Bienvenidos al podcast de Positive Change, donde exploramos la transformación en distintos ámbitos, en el ámbito individual, organizacional y también ecosistémico. Hoy día nos acompaña Nicolás Franz, el Nico Franz, con quien vamos a estar conversando temas muy interesantes que cruzan sus emprendimientos. Nicolás es el gerente general de dos empresas, una se llama Evocent, que se dedica a movilidad global, y la otra es Who, que es una compañía que se dedica al marketing digital, y ambas empresas están cruzadas por temas muy interesantes, por propósito, por liderazgo y por inteligencia y comunicación. Sobre eso vamos a estar conversando con Nico, y vamos a partir, quiero partir esto, Nicolás, con una pregunta que nos viene dando vueltas desde hace rato, y es, ¿cómo construimos proyectos que puedan crecer y escalar y que puedan evolucionar en el tiempo sin perder su centro humano? Buena pregunta, muy buena pregunta. Bueno, primero que todo, gracias por esa invitación a ser parte del podcast de Positive Change. Siempre es un gusto eh, indagar y reflexionar, en especial con ese nivel de preguntas a las que siempre nos invitas, Juan Carlos. Y a ver, esa pregunta me hace pensar en un concepto que justamente es bastante reciente y está trabajando una autora que es Brené Brown. Ya hemos hablado bastante de ella, inclusive en Claro algunos que de sí. nuestros encuentros, en algunas reuniones. Y ella lanzó un libro muy reciente que se llama Strong Ground. ¿Cuál es tu base? ¿Cuál es tu polo a tierra? ¿Cuál es tu base que te hace sentir firme y seguro lo suficiente como para entregar tu 100%? Entonces, para tratar de responder la pregunta que no creo que sea simple, voy a darme aquí una vuelta. Estimo que la clave para garantizar que la evolución de un proyecto y la sustentabilidad de un proyecto, ya sea una startup, sea una empresa, un emprendimiento, etcétera, o simplemente una tarea que estás haciendo en medio a un sistema mayor, más complejo, um, se encuentra en tener claridad total sobre el propósito que tiene esa empresa, ese proyecto o esa tarea. ¿Qué propósito estás cumpliendo? Mm, Y la parte curiosa es que esto, estimo, se logra cuando tu base es muy firme, cuando tienes claridad total sobre los valores que dirigen todas tus acciones y cuando no negocias sobre esos valores. correcto. Qué interesante el poner como esa base sólida en ese piso que señala Brené Brown, ¿cierto? Como los valores y el propósito como eje, como lo que te da tu columna vertebral para poder seguir moviéndote y ir navegando el entorno que estamos navegando, que es bastante curioso, ¿no? Estamos en un momento bien incierto de la humanidad en los distintos países. Tú estás en Brasil y Chile, nosotros estamos acá en Chile, cambios de gobierno, en fin, situaciones macros muy, muy dinámicas y cambiantes. Entonces, qué Claro. importante es como tener un piso firme, ¿no? Para mantenerse con una mirada hacia el futuro que esté orientada justamente por tu búsqueda, por tu propósito. Claro, claro. Y planteas en tu pregunta hay una palabra que en este momento es algo que tal vez nos invita a reflexionar sobre la IA, la inteligencia artificial, que es la parte humana, ¿no? Cómo mantener una empresa tal vez más humana. Y me parece genial que traigas esa pregunta a la mesa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como empresas, nosotros tenemos hoy día soluciones tecnológicas que inclusive son agénticas, o sea, son agentes de IA que están trabajando continuamente en Evocent y también en Who, como soluciones que se implantaron para mejorar la productividad del equipo. Pero uno de los desafíos que existen y que empezamos a ver en diferentes
partners que tenemos, clientes también que atendemos, en fin, con amigos y redes de contacto, es que muchas de esas personas y profesionales están viendo a la inteligencia artificial y las soluciones que se presentan en ese universo am, de, de la inteligencia generativa, porque ya estamos avanzando a ese nivel, ya estamos hablando de soluciones autónomas, básicamente. Vemos que algunas empresas y algunos profesionales comienzan a entregar tamaña responsabilidad humana a esas soluciones que dejan de lado su autonomía y también sus propios valores, los acaban dejando de lado, confiando Mm, 100% en soluciones que realmente tienen la capacidad de agregar mucho valor, pero que no, dentro del día a día pierden humanidad, pierden identidad, pierden personalidad. qué interesante, porque hay un tema que tiene que ver ahí como con cómo conservar los atributos realmente humanos en los servicios y en las ofertas de valor que damos, ¿no? Y en verdad utilizar las soluciones tecnológicas para lo que están diseñadas, pero no para reemplazarnos, ¿no? Claro, Eh, claro, Qué exactamente. interesante, claro, porque si no se produce como un de-skilling, ¿cierto? Como una pérdida de habilidades del sistema humano. Claro. Es como, Ujú, el ejemplo que me gusta usar es como, yo me acuerdo que antes podía navegar en la ciudad de un lugar a ujú. otro sin problema, pero hace años ya ocupo Waze y hoy día me cuesta mucho ir de un lugar a otro sin Waze, porque de alguna Claro, manera he delegado todas esas habilidades que antes tenía, efectivamente, en la máquina. exactamente. Yo creo que es muy buen ejemplo el que rescatas acá. Y nos ha pasado en diversas situaciones de estar trabajando con un buen aliado que agrega sobre un área de conocimiento que no tenemos y de pronto nos trae la perspectiva de uno de los grandes LLMs, ChatGPT, Gemini, Claude, lo que sea, con mucha energía, energía que tiene la capacidad de ser, que puede ser canalizada y generar un resultado tremendo en la resolución de un problema, de un desafío organizacional, en fin, una nueva campaña de marketing, etcétera. Pero nos hemos fijado que depositan la confianza 100% en esa respuesta que te entrega esa solución, en ese plan de acción que te entrega esa solución. Y desafortunadamente esa herramienta aún es de nivel asistencial. Am, y lo seguirá siendo, en mi opinión, esa es una perspectiva que yo tengo sobre las soluciones que son 100% construidas en base a IA. No creo que te haya contado, pero yo también soy coordinador de la Cámara de Tecnología, Innovación e Inteligencia Artificial de la Asociación Comercial aquí en Paraná, que es una posición Ah, mire, voluntaria a la que fui invitado y con mucho gusto, con mucho honor, acepté ese desafío de facilitar y visibilizar a las empresas del sector del área de la tecnología, innovación e inteligencia artificial sus soluciones que están presentando. Entonces vemos que la novedad de alguna forma acaba quitándole mucho espacio a una fortaleza que tenemos y que nos permitiría, y aquí voy a tomar prestado algo que aprendí también de ti, Juanca, que es esa inteligencia híbrida. ¿Cómo hacemos el mix entre esos dos universos, cierto? Entre lo humano y la inteligencia artificial. Pero quiero creer que es un tema temporal, un tema de novedad. Pronto todos nos qué daremos cuenta de interesante. eso. Claro, yo creo que estamos todos aprendiendo a utilizar esta tremenda posibilidad, esta tecnología maravillosa que estamos descubriendo cada día, eh, y mirarlo desde una lógica como de inteligencia híbrida nos permite tomar mayor responsabilidad en el sentido de cómo la usamos y hacia dónde la llevamos también, ¿cierto? Porque si pensamos que tres usuarios, dos usuarios le hacen la misma pregunta a su inteligencia artificial favorita, ¿cierto? Imaginemos que sea ya cualquiera, ChatGPT, y le hacemos el mismo prompt. Cada inteligencia va a entregar un resultado diferente porque ha sido entrenada por el usuario en la historia de trabajo. Entonces, como Claro,
es súper interesante darnos cuenta de que en verdad nosotros estamos moldeando el gran sistema de lenguaje en las interacciones que tenemos en el día a día. Y eso, digo responsabilidad porque es muy interesante para qué la estamos usando, con qué fines, qué propósitos estamos persiguiendo y donde somos partners de alguna manera con esta otra inteligencia, porque esto que estamos creando es algo que nos va a trascender, que va a ir más allá de nosotros, sin duda, ¿cierto? Estamos creando bases sobre las que después van a construir otras personas y los grandes sistemas de lenguaje van aprendiendo con la interacción con el humano. Claro. Y al final todo es intención y volvemos a la base que es propósito. O sea, mm, Muy bien. hay diversas Exactamente. Y soluciones. Eh, me Perdona, qui- dale. Ujú. disculpa que te interrumpa un segundo, Nico, porque quiero hacer la conexión con el próximo bloque de la entrevista y probablemente vamos a retomar desde lo que tú traes justamente ahora. Pero este bloque tiene que ver con transformación individual, que tiene que ver como con nosotros en el proceso de crear, ¿cierto? Y Perfecto. cómo lo que estamos haciendo nos está transformando a nosotros también, desde nuestro Ujú. propósito, desde nuestros valores, desde las acciones que tomamos, etcétera, Ok. ¿cierto? Porque Ajá. a veces hablamos de propósito como si fuera estrategia, pero en Claro. verdad suelen nacer de algo mucho más profundo y tiene que ver con nuestros propios procesos de transformación personal. O sea, el hecho que tú Ujú. estés hoy día en Evocent y en Who tiene que ver contigo, tiene que ver con tus propios procesos de vida y tus propios procesos de transformación, ¿cierto? Entonces, la Perfecto. pregunta que te quiero hacer a partir con esto es, ¿en qué momento de tu camino, ¿cierto?, profesional, el propósito dejó de ser una idea atractiva y se volvió como en una convicción real? Mm. Qué bella pregunta. A ver, ah, Ah, gracias. a ver, a riesgo de decir que el propósito dejó de ser convicción y se transformó en una bandera que empecé a levantar Ajá, cuando logré notar el impacto positivo que se generaba del hecho de ser auténtico, de ser simplemente yo, de ser Nico ajá, y de hacer con que otras personas que giran alrededor de estas dos organizaciones, que son Who por un lado y Evocent, hiciesen lo mismo, que defendiesen su posición, que defendiesen sus valores y que a partir de ellos pudiesen entregar sus fortalezas. Ahí fue cuando empecé a decir, ok, a ver, cuanto más auténtico soy, más puedo ayudar, más puedo entregar. Entonces, por dar dos ejemplos de aquí, fíjate en lo siguiente. Evocent nace de un dolor personal que fue mi proceso migratorio. Yo nací en Colombia, en Bogotá, eh, ya hablamos de casi 4 décadas, eh, y le tengo un amor muy grande, un cariño muy grande a mi país, a mi tierra, que me vio nacer. Sin embargo, en la época en donde, en fin, viví mi infancia, pasé por un momento un poco disruptivo y ese momento disruptivo viene por contexto social, económico, político y social, que no me entregaba la seguridad que yo necesitaba tal vez para dar el próximo paso. Y aquí rescato un poco la pirámide de Maslow, por así decir. ujú, Cuando damos el salto de mi familia para migrar a lo que era Brasil, que fue el segundo país que nos recibió también con los brazos abiertos, dije, ok, um, aquí siento que puedo ir un poco más lejos, por diferentes razones, por condiciones laborales, por condiciones de seguridad, educación, etcétera. En su momento, claro. Y después tuve la chance de dar un pasito más y conocer más allá de las fronteras lo que fue Chile, que es un país que yo considero mi segunda casa hoy día, o tercera casa, pero lo considero también mi hogar. Um, y ahí fue cuando me enamoré y me encanté de
de todo lo que es Chile en su esplendor y empecé a pensar, ok, ¿qué pasaría si todos nosotros tuviésemos la oportunidad, la chance de cruzar fronteras de una forma muy simple, de una forma muy, tal vez ligera, si pudiese ponerla así? Y en ese momento empiezo a abrazar ese propósito y lo transformo en un accionable que es vamos a democratizar el acceso a la movilidad global. Tiene que ser más simple, puede ser más simple. Y cuando empiezo a abrazar ese principio y empiezo a comunicarlo y a entregarlo a personas que están a mi alrededor, a migrantes también, en Brasil, en Chile, en diferentes lugares, me doy cuenta que a ellos les hace sentido y que puedo ayudarles. Qué Entonces, de alguna forma viene de ahí, ¿no? Entonces, creo que ese sería un buen ejemplo. genial. Exacto, o sea, porque es como, de alguna forma viviste tú esa necesidad o esas ganas de, y al final lo- lo estás, lo estás creando como una oportunidad para muchos, ¿no? O sea, algo que pasó en ti generó ciertos procesos internos que te llevaron a la larga a crear un servicio para el mundo, en el fondo, ¿cierto? Donde el propósito deja solo de ser algo personal y va, ¿cierto?, hacia otros. O sea, va hacia generar un impacto positivo a nivel global, a una escala grande, ¿cierto? Y me parece muy Exacto. interesante porque uno puede ver como la transición entre los aspectos humanos personales y cómo se van creando también las organizaciones, ¿cierto? Las transformaciones en las organizaciones parten por temas de transformación de sus líderes, sin duda, por situaciones que vamos viviendo día a día y que nos van de alguna manera desafiando o moldeando personalmente, y aquellos que se atreven lo pueden transformar en soluciones que pueden generar impactos para muchos, ¿no? Claro, y ese atreverse, y Entonces, ahí vuelvo a Brené Brown, para mí es coraje, Juanca. Requiere mucho coraje. coraje, claro que Y sí. Sí, qué lindo eso que dices y qué bueno que traes a Brené Brown. No he leído el libro que señalaste, pero lo voy a buscar, este Strong Ground, porque me parece que hoy día todos estamos muy desafiados a encontrar nuestro Strong Ground, ¿cierto? ujú. Ese, ese suelo firme, volviendo a la idea de la pirámide de Maslow, ¿cierto? Esa base que nos permite sentirnos sólidos para aventurar, para jugar, para arriesgar, lo que sea, ¿cierto? Con aquellas ideas que nos están generando impacto adentro. ¿Me permites agregar algo? Por favor. Porque escuchándote ahora, me conecto con Who, con nuestra agencia, la agencia Martech. Who Ujú, también parte desde el principio del propósito, pero fue algo curioso porque el motivador fue el ecosistema de empresas B de Chile, que para mí es algo apasionante. Es impresionante lo que ese ecosistema logró generar, no solo entre las empresas que hacen parte del ecosistema, o sea, que tienen un DNA social y que además tienen esa variable que devuelve a la sociedad, a las organizaciones, en fin, para consecuentemente crear un círculo virtuoso, sino también las empresas privadas que se inspiran en lo que es, las tradicionales que se inspiran en lo que es el ecosistema B. Jun nace de eso, Jun nace de esas personas maravillosas y de esos emprendimientos como, me gustaría mencionarlos aquí como Balloon Latam, personas como el Seba Salinas, en fin, personas que realmente están haciendo la diferencia en territorio local y de ahí a lo local. ujú. Um, ¿Y qué ocurre hoy? Estamos inmersos en una cantidad de informaciones, en una cantidad de canales de contactos, cuando estás hablando de una estrategia de comunicación, de marketing, en fin, um, es muy fácil caer en el tengo que estar en todo lugar. Tengo que estar en TikTok, en Instagram, en LinkedIn, tengo que estar en Substack, tengo que estar presente en mi sitio web, tengo que tener e-commerce, tengo que estar, etcétera, en todos los niveles de contacto posible. Pero cuando tenemos claridad total sobre el objetivo, el propósito, volvemos a repetir ese concepto,
de esa organización, de esa empresa que está haciendo una campaña con la finalidad de vender más, de dar a conocer, de generar credibilidad, en fin, si lo dejamos muy claro y no damos espacio a confusión, a ruido, a los ruidos externos, en los que en este momento yo considero todos estamos siendo atacados por esa avalancha de informaciones, de canales, en fin, que roban nuestra atención, somos más efectivos, tenemos la capacidad de generar más resultados, y hablo no solamente resultados a nivel de bienestar en la empresa, no, hablo de monetarios, de realmente hacer llegar nuestro Claro que producto sí. y servicio, nuestra oferta a más personas. Entonces, me quedo con eso también, que es la claridad, y vuelve eso al concepto de Mm, strong ground. sí, 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 sí. Ahora, es interesante lo que está pasando porque el propósito se ha vuelto como una metacultura, ¿cierto? Empresarial hoy día. Hay muchas empresas que hablan de Mm, propósito, eh, y uno puede distinguir quienes realmente lo están traduciendo efectivamente como en una oferta de valor clara, pero también internamente en culturas organizacionales que sí, respiran ese propósito, de manera que cada contacto con el cliente también es auténtico. Es decir, como exacto. que el, el impulso original del fundador se trasunta adentro de la empresa, es capaz de empapar de una serie de valoraciones, de creencias, de prácticas, que cuando llegan al mercado, la gente dice, wow, acá hay algo súper interesante, ¿cierto? Ujú. Entonces, en tu experiencia, ¿cómo distingues una organización que realmente vive su propósito de una que solo lo comunica, por ejemplo? A partir de sus individuos. Las organizaciones las empresas con las que hemos tenido la capacidad la oportunidad de trabajar, o los aliados también que hemos conocido en estos años, de esos más de 16 años que está en el mercado, Evocent es más joven, nos fijamos siempre que es a través de lo que promueven sus colaboradores, am, lo que nos permite de hecho visualizar si existe una cultura que es primero sustentable, una cultura también positiva que trata siempre de empujar lo colaborativo, la Ujú. co-creación, por ejemplo, pero es desde los valores que ellos promueven. No es en el statement, por así decirlo, en la misión, visión, valores, etcétera, que están expuestos en el sitio web, ni tampoco en el sello. Y te voy a ser muy, muy franco en ese sentido, GPTW, el GPTW, ¿no? El Great Place to Work, porque he tenido la Ajá. desafortunada experiencia de hacer parte de empresas que básicamente pagaron por el sello, y es triste decirlo así, pero manipularon el resultado, y la verdad, sus culturas eran terribles, Ujú. tóxicas realmente para toda la organización y ciertamente para sus individuos. Entonces, ahí es donde está, es en el que expresan, es en la claridad que tienen esos individuos para en un momento de desafío en donde la empresa puede estar en crisis, están buscando más clientes, necesitan crear un producto nuevo. ¿Cuál es la prioridad que ellos tienen en mente? Y la prioridad no deja de ser el propósito que tiene esa empresa. ¿Cuál es el propósito que tenemos? Ayudar a las personas, ayudarlas en sus proyectos, es cumplir sus sueños. Y cuando abrazan eso con extrema convicción, es cuando te das cuenta, ok, esta empresa realmente quiere ir un poco más allá. Te voy a dar un ejemplo. Mm. Obviamente sin poner nombres. Una empresa que tuvimos la chance de conocer hace mucho tiempo, promovía en su mensaje um, qué tan importante era, en verdad, sus productos, todos sus servicios, lo que entregaba. Hablaba sobre el equilibrio a nivel de salud, físico, alma, etcétera. Si todo lo que te puedas imaginar, tu espíritu 100% equilibrado, y todo lo que entregaban giraba alrededor de esta tríada, llamémoslo así. Pero, por ejemplo, en reuniones, en persistentes reuniones con esta empresa, nos sorprendía algo, y es que las dinámicas de reunión eran dinámicas
frías, dinámicas en donde nadie preguntaba, oye, ¿cómo estás? Nadie sabía nada sobre sus respectivos colaboradores, con quien estás trabajando todo el día, lado a lado. Eh, Nadie, de hecho, tenía una preocupación auténtica en el equilibrio de sus propios colaboradores. Entonces yo te pregunto, ¿cómo una empresa que vende equilibrio puede garantizar la sustentabilidad en horizontes de 2, 3, 5, 10 años si no lo hace internamente, si no tiene eso entre sus Exacto. colaboradores? Entonces va por ahí el tema, ¿te fijas? Y hoy, más que nunca, las ofertas de bienestar son millones las que nos bombardean. No hace sentido. Interesante lo que estás señalando, porque fíjate que hoy día mismo estoy asesorando a un hotel en la creación de un programa justamente de bienestar para sus huéspedes. Y en las conversaciones surge cada vez con más fuerza esto que estamos hablando, de que es lo que es adentro es afuera, ¿cierto? Lo que tú eres Claro. como cultura, como organización, como identidad, puedes de alguna manera traspasarlo, ofrecerlo, regalarlo a los huéspedes, a la gente que va a llegar y que se va a empapar de algo que es real, porque tú primero lo vives adentro, ¿cierto? Claro. Claro. Pero si no sería imposible, básicamente, si no sería muy, muy, muy difícil como tener una receta by the book, así como algo que hicieron otros que nosotros vamos a copiar e implementar. Si Claro. eso no está totalmente empapado de una cultura que sea auténtica, ¿cierto? Que sea Auténtica en auténtico. términos de que las prácticas que se ven son coherentes con las creencias que existen, con los valores que predominan, etcétera. Bueno, eso es lo que permite fundamentalmente al final entregar well-being a los pasajeros o poder implementar una estrategia de negocio si quieres que tu estrategia sea sustentable en el tiempo y así, cada uno de los desafíos empresariales, ¿cierto? Entonces, qué Claro. interesante esto que vemos, porque hay un aspecto interior dentro de la organización que probablemente es cultural, que es el sustento de todo lo otro. Exacto. Ahora, Exactamente. es muy lindo porque vemos que es un proceso que va desde el individuo hacia la organización, ¿cierto? Como una segunda capa de influencia y que puede expandirse afuera. Y me gustaría ir en ese sentido a Evocent y preguntarte, Nico, ¿cómo es que surge, ¿cierto?, con tanta fuerza esta idea tan poderosa de democratizar la movilidad global? Tú ya dijiste que venía de ti, ¿cierto? Pero ¿cómo empiezas a articular esto que visualizas con toda claridad y transformarlo en una oferta de valor para el mundo? Ok, ok. Am, Tal vez sea la pregunta más compleja. Y a riesgo de decir que si alguien tiene una respuesta para esto, debería entregárnosla, especialmente a los líderes del mundo. A ver, yo creo que siempre pensando en el colectivo, Juanca, pensando en que Ujú. todo lo que hacemos va más allá del ego, de nosotros mismos. Y por ponerlo en ejemplos muy prácticos, la cantidad de veces que he recibido propuestas de diferentes organizaciones, startups, corporaciones, alrededor de un proyecto nuevo que está surgiendo, en fin, de un nuevo desafío que se presenta, con propuestas económicas que pueden ser interesantes, pero francamente no se conectan con esos valores, con ese propósito, porque no hablan del colectivo. O sea, esto no es para llenarse el bolsillo, no es para ayudar a un individuo, es para realmente democratizar. Y ahí vuelvo y me cuelgo al posicionamiento que tenemos en Evozen, es cómo podemos democratizar lo que estamos haciendo, cómo podemos hacerlo darle acceso a algo tan simple como es la información de movilidad global a todos. Entonces, Ujú. yo creo que la ¿Cuál es la respuesta es colectivo, principal es que nunca necesidad dejes de pensar en el colectivo, eso es todo. en Si el tienes esa colectivo, claridad, cierto? O sea, las cosas fluyen.
Exacto. Ahora, en ese colectivo que pones ahí al frente, ¿cierto? ¿Cuáles fueron las principales necesidades que pudiste observar que te Ujú. llevaron a crear Evocent? La principal necesidad fue seguridad. Fue la base de la pirámide de Maslow. Y lo digo así porque tengo muchos conocidos de amigos de naciones que se encuentran hoy en guerra o naciones que han pasado por situaciones económicas muy complicadas, inestabilidad política, en fin. Y la seguridad es algo que yo creo eh, hoy deberíamos todos tener acceso a un mínimo de seguridad como para poder soñar. Es decir, saltar a un nivel de perfeccionamiento rápidamente y pensar en tener una familia que esté tranquila, en fin. Esa fue la base, la seguridad. Am, y más allá de eso, también los egos. Mira, específicamente en lo que corresponde a egos en mi familia pasó por un fraude. ¿Por qué? Por empresas que trataron de asesorarnos a nivel migratorio y Ujú. francamente no cumplieron con su promesa. Estaban preocupadas con su Mm. ego. ¿Cuál era su ego? Era cerrar un contrato, llenarse el bolsillo y salir de acción, ¿no? Y ahí fue cuando me di cuenta de algo muy potente que existe en el universo tecnológico, que hace parte también de mi background, por así decirlo, académico, am, y es el universo del desarrollo. La tecnología tiene la capacidad de transparentar, de democratizar. Pensemos en el posicionamiento de Google. Google quiere hacer con que todos tengan acceso a la información a nivel global. Y lo ha hecho muy bien hasta ahora y no ha soltado ese eslogan. Sigue siendo su eslogan principal. Lo mismo abrazamos, fue, oye, ¿cómo podemos hacer con que todos tengan eso a través de la tecnología? Conozcan las etapas, tengan transparencia, estén seguros de que el profesional que está al otro lado está entregando lo que comprometió y, y bueno, la inversión que estás haciendo acá, que es por tu sueño de vida, por el legado que estás construyendo para tus hijos, para tu familia, no se va a perder. De ahí viene un poco eso. Interesante. Interesante porque tiene que ver con esa dimensión de poder desplazarnos de una manera segura por el mundo y de hacer sueños, ¿cierto? Me gusta eso. Y me gusta también cómo lo conectas con la superación o con ir más allá del ego o los intereses particulares, ya sea personales o de pequeños grupos, sino que por velar por generar un impacto a nivel global, ecosistémico, amplio, ¿cierto? Claro. Eh, qué interesante. Quería llevarte ahora, Nico, a Who para ver cómo conectamos, o sea, cómo conecta esto que estamos conversando con con las comunicaciones hoy día. Es decir, cuando Ujú, pensamos en pasar de lo que yo pienso, a lo que nosotros hacemos como empresa, lo que nosotros ofrecemos allá afuera, ¿cómo logramos ser auténticos y ujú, poder ir en una transmisión de valores y como de fundamentalmente de oportunidades para ese ujú, cliente que está en el otro lugar, eh, claro. y donde podamos cuidar el propósito de quien lo está transmitiendo, ¿cierto? Y los intereses de quien recibe esa información al final. Ujú. Hay un concepto en el marketing que es muy metodológico sobre la credibilidad, la confianza y la venta. Así que voy a rescatarlo para tratar de entregar una respuesta aquí. Cuando se trata de credibilidad, si estás armando un nuevo emprendimiento o eres una empresa, una gran organización, en fin, que ya tiene algunos años en el mercado, si quieres hacer con que quieres promover un poco más de autoridad, un poco más de credibilidad en las personas que te están viendo, debes tratar de educar, debes tratar de entregar algo que le agregue valor a esas personas, a esa audiencia que está viendo tu mención en la radio, en la TV, en un streaming, que están viendo un anuncio, que están recibiendo un contenido en mi Instagram, en cualquier canal. Educar primero, agregar valor sobre eso. Ese es uno de los pilares del marketing. Otro de los pilares es la venta, la rentabilidad.
cómo genero sustentabilidad económica en mi operación. Y el marketing en ese caso nos dice que eso se hace si te conectas con la emoción de las personas. Observa qué poderoso, o sea, el tamaño, impacto que tiene y la responsabilidad que tiene una persona que trabaja en el área de la comunicación o una gerencia de marketing en cualquier empresa, organización. Tienen aquí una responsabilidad que es la de generar impacto positivo a nivel emocional para conectarse con esa persona y decir, oye, tú necesitas este producto o este servicio. Es un superpoder, pongámoslo de esa forma. Y ese superpoder, de una forma u otra, es lo que considero hoy puede, puede generar en una campaña, en una planificación de marketing anual, en cualquier tipo de acción que dimensione una, una empresa, una organización, un profesional individual que está tratando de promoverse, es aprovechar ese superpoder, de generar emociones en los otros y generar credibilidad agregando valor. ¿Te fijas? ¿Cómo mantener eso de forma positiva? De nuevo, dejando tu ego de lado. O sea, Juan, aquí te traigo de nuevo un ejemplo que fue ese fraude por el que pasó mi familia. Am, Básicamente fue una empresa que quería vender por vender, pero no estaba interesada en entregar. Quería más recursos en su caja, quería cumplir una meta. ¿Y cómo te aseguras de que el marketing promueva lo que es correcto? Asegurándose de que los valores de esa organización se están comunicando de forma correcta para generar emoción, conectarte con la emoción y a su vez asegurarte de que estás entregando algo, educando a esa audiencia. Qué interesante lo que señalas en términos del valor que tiene la emoción, es decir, de cómo cuando podemos conectar a nivel de lo afectivo y no solamente con la cabeza, ¿cierto? Sabemos que algo que estoy escuchando o que estoy aprendiendo es auténtico, hay algo de real en eso, ¿cierto? Que es una Exacto. noción que te da la emoción que no te da la cabeza necesariamente en un mundo con tanta data. Claro, claro, exactamente. Perdona, estoy cerrando aquí la ventana porque ya la posición del sol cambió acá. Porfa, te interrumpí, dale. Sí, ¿no? Entonces, pensando en eso mismo, ¿cierto? Y en lo que hablábamos antes en relación a los agentes, a la inteligencia híbrida, etcétera, etcétera. ¿Qué aspectos de la comunicación dirías que nunca debiera automatizarse por completo? Wow, ¿Qué debemos ok. conservar Va en mejorando. nuestra... Va mejorando esto. Ok. ¿Qué aspectos de la comunicación no deberían soltarse? Exacto, porque son atributos de lo humano, ¿cierto? Y que si lo entregáramos a la máquina, Ujú. eh, perdería su capacidad de tocar al otro, de crear realidad, etcétera. Mira, hoy en Who utilizamos mucho tecnología agéntica, o sea, nos apoyamos mucho en lo que entregan agentes de IA, LLMs, etcétera. Nos dieron la capacidad de reaccionar muy rápido, muy rápidamente. Entonces, sabemos que la IA tiene capacidad de entregar respuestas muy acertadas, pero ¿en dónde sabemos que es necesario que exista un ojo, un toque humano? Es en visualizar estas tecnologías y estas soluciones que están emergiendo como atributos que son 100% asistenciales, lo comenté en el inicio del podcast, o sea, que te asisten, sin dejar de lado la claridad, la conciencia de que la emoción está fuera de esas operaciones. La emoción siempre va a estar fuera. Entonces, el corazón no se encuentra dentro de ese agente de IA. Ese Claro. agente de IA va a tratar de entregarte todo lo que puede entregar a nivel racional, a nivel de conjunto de parámetros de Machine Learning y de billones de datos con los cuales fue entrenado.
tiene la Todo lo que capacidad es visual. de prácticamente engañar tu razón, Claro. pero la emoción nunca va a estar ahí. Entonces, sinceramente considero que ninguna entrega, ninguna, absolutamente ninguna, debería ser 100% confiada a una IA. Ninguna. Como máximo, operaciones matemáticas Ujú. pueden quedar en manos de una IA. Una consulta específica alrededor de un asunto que ya está prescrito en esa IA, también. Pero no temas creativos. El marketing en sí es en gran parte creatividad. La creatividad es un mix de emoción y de razón. Entonces no puedes porfiarte 100% de la IA. No puedes. Perfecto. Bueno, genial, genial. Me parece muy, muy interesante la forma en cómo ustedes lo están haciendo. Y me gustaría ir como acercándonos al cierre y tengo 3 preguntas para ti Vamos. que me gustaría explorar. Eh, Mira, para alguien que hoy día quiere construir, ¿cierto? Un proyecto con Ujú. propósito, pero Ajá. siente la gran presión de crecer rápido, ¿qué consejo le darías hoy? Confía en el timing de tu camino. Mm, Porque cuando jóvenes tenemos la ansiedad que nos juega contra. Pero hay un timing cierto. Ese sería mi consejo base. Necesitamos ganar experiencia, necesitamos tener coraje para cometer errores y aprender lo más rápido posible. muy bien, gracias. La segunda, si miramos el momento actual en que estamos, ¿cierto? ¿Qué Ujú, transformación sientes que hoy necesitamos con más urgencia a nivel ujú. individual, organizacional y también ecosistémica? Mm, 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 mm. Confiar más en la suma de nuestras fortalezas y de nuestras diferencias. Buenísimo. Necesitamos confiar más y los líderes del mundo tienen que confiar más en esto. Sí, gracias. Y por último, eh, ¿con qué idea te gustaría que quienes nos escuchan se quedaran después de esta conversación? ¿Con qué idea? Ujú. Enamórate de tu propósito si quieres generar impacto positivo en el mundo. Wow, gracias, gracias. El corazón tiene un impacto clave, ¿no? En todo esto. Qué Totalmente, importante, totalmente. qué importante. Eh, yo también me quedo con una idea muy poderosa y tiene que ver como con esta idea de que transformar no es solamente hacer cambios, pequeños cambios, o innovar o crecer, sino que tiene que ver con ampliar la mirada, tiene que ver con ganar conciencia, ¿cierto? Claro, Con poder sostener propósito porque sabes que hay algo valioso no solamente para ti ahí, sino que para muchos. Creo que tus ejemplos, tanto en Who como en Evo, nos muestran con mucha claridad eso, Nico. Y por eso te quiero agradecer esta conversación, porque nos has ilustrado súper bien con tu propia experiencia y con tus propias empresas, eh, una forma muy coherente y sostenible de crecer, que es poner el propósito al frente, poner los valores como empuje e ir sumando talento adentro de la empresa y creando talento también con tus clientes. Así que muchas gracias, Nico, por tu tiempo, por compartir tus ideas con nosotros. Eh, Ha sido un placer entrevistarte como siempre, ¿eh? O compartir contigo. No sé si quisieras decir algo para cerrar. gracias Juanca, gracias por esa invitación. Siempre es muy grato encontrarnos, reflexionar, filosofar un poco también y desafiarnos a ir más allá tal vez de nuestras propias creencias
de nuestro ego, y preguntarnos por qué hacemos lo que estamos haciendo todos los días. Así que te agradezco mucho por este espacio que para mí ha sido un espacio de reflexión y aprendizaje. Tremendas las preguntas que has compartido. Así que, Bueno, nada, yo me genial. voy también aquí reflexionando. Me gusta mucho escuchar eso, Nico, y invitar a la gente que nos escuche a que visite nuestra empresa, nuestro propósito que tiene que ver justamente con humanizar el trabajo, con crear espacios de encuentro para que las cosas ocurran. Estamos coachando mucha gente, estamos trabajando con grandes, medianas y pequeñas empresas, así que anímense a iniciar sus propios procesos de transformación. Estamos en un momento muy importante que nos abre enormes oportunidades y hay que atreverse, ¿cierto? Hay que activar ese coraje del que nos hablaba el Nico hace un momento atrás. Por nuestra Así es. parte también, muchas gracias, Nico, y un gusto de haber compartido con toda la audiencia. Gracias a todos. Inscríbanse en el canal de Positive Change, ¿vale? Así que aprovechen ese contenido excelente que Juanca está preparando en sus diferentes episodios. Gracias, Juanca. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias. Nos vemos.